Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti y te agradecemos por el santo privilegio de, oh Dios, estar en estos momentos atentos, dispuestos a recibir la revelación de tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo que le inspiró y la use para hablar a nuestras vidas. Abrimos nuestros sentidos, nos sensibilizamos a la revelación, a la voz del Espíritu Santo a través de su palabra, para que por ella seamos redarguidos, seamos ministrados, seamos tocados, seamos confrontados, seamos desafiados, y que esta palabra cobre vida en nuestra vida y trascienda hasta lo más profundo de nuestro ser y hasta la practicidad de esta palabra en nuestra cotidianidad. En el nombre de Jesús oramos creyendo y te damos muchas gracias, Señor. Aprovechamos para orar por todos los que están enfermos en este tiempo, para que el Señor los visite en esta hora y ponga su mano sanadora. Nos presentamos delante de ti por todos los hermanos o amigos que estén enfermos en los hospitales, en las clínicas, en las casas. Señor, visítalos y oro milagro sanador por la llaga de Jesús. Activa tu poder sanador sobre ellos y ora un milagro sobrenatural en sus cuerpos. Los presentamos delante de ti y oramos que el poder del Altísimo los toque ahora mismo y reciban ese toque sanador, ese toque milagroso, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos para que reflexionemos una palabra basada en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 19 al 20, en el cual el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, él dice estas palabras que quiero leerles en este preciso momento. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo dice algo que me llama mucho la atención, ya terminando casi su carta, y es: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y dice: así que me gozo de vosotros. Pablo está gozoso de que los hermanos de la iglesia de Roma en entonces estaban obedeciendo a la palabra, y eso se había hecho notorio, se notaba que estaban obedeciendo. Entonces dice: quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando hablamos de obediencia, déjenme decirles que en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, dice el Señor a su pueblo, en el versículo 1 de Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Escuche bien, que si oyeres la voz de Jehová, oyeres atentamente la voz de Dios para guardar, no solo oírla, sino para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios es muy enfático en que el tema con lo que él dice es oír esa voz, que es la palabra de Dios, pero también guardarla, ponerla por obra. Y si hacemos así, dice Dios, que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. He titulado esta palabra: mi obediencia es la clave. Grábese: mi obediencia es la clave. Quiero llamar su atención a lo que dice la palabra de Dios sobre la obediencia. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios sobre este principio de obediencia, pero yo quiero compartirle algunos tipsitos que seguramente nos van a hacer reflexionar sobre el tema de la palabra de Dios, que no es solo oírla, no solo leerla, no es solo saberla, no solo tener conocimiento de ella, sino vivenciarla, encarnarla, llevarla a la vida práctica, a la practicidad de nuestra cotidianidad. Hoy recibimos prédicas, enseñanzas y grandes desafíos de la Biblia a través de las redes sociales. Ya que todo está siendo virtual, pues tenemos la oportunidad
cada cristiano de escuchar las prédicas y enseñanzas bíblicas de la iglesia en la que somos miembros a nivel local, pero también se nos abre a través de las redes sociales toda una panorámica para escuchar prédicas de otras iglesias hermanas, de otros pastores, de otros predicadores, de otros maestros de la palabra. Y a eso se suma toda la palabra de Dios que ya hemos conocido antes de que empezara este tiempo de cuarentena o este tiempo de aislamiento social. Y la pregunta no es qué tanto sabemos ya de la palabra, qué tanto conocimiento hemos adquirido, qué tanto sabemos, qué tanta teología tenemos en nuestra mente en cuanto a Dios, su palabra, sino qué tanto estamos obedeciendo de ello. Por eso el tema, mi obediencia es la clave. He entendido que la clave de la bendición de Dios para que se desate sobre nuestras vidas, para que esas puertas se abran de par en par para nosotros, se llama obediencia. Así que cuando uno mira Deuteronomios capítulo 28, encontramos lo que le leí en el versículo 1 y 2, pero si uno sigue leyendo hasta el versículo 14, encuentra un cúmulo de bendiciones por obedecer a Dios, por oír la palabra y ponerla en práctica. Pero en el versículo 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a nombrar también una cantidad sorprendente de maldiciones por la desobediencia a la palabra. Hemos aprendido que a través del tiempo, para alcanzar o adquirir algo, hay que aprender obediencia. Debemos mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos. Si hablamos de un patrón para que nos dé el empleo y nos pague el salario, pues eso implica obediencia como empleados a nuestros patrones. Si hablamos como hijos para que los padres nos den estudio, nos den algo que necesitamos, unas zapatillas, un pantalón, un traje, en fin, alimento, necesitamos ser hijos obedientes a nuestros padres. Y si hablamos de la generalidad de la humanidad, pues si queremos cosas de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. La clave es la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, el nombre de Dios es exaltado. Bien dice un coro por ahí de un famoso salmista: mi obediencia es mi mejor adoración. Es que es verdad que debemos cantarle coros e himnos al Señor. Es verdad que debemos levantar las manos, pero también adorarlo o exaltarlo con palmas, pero de pronto también con danza quizás. Pero más que todo eso, nuestra obediencia es lo que más va a tocar el corazón de Dios para traer o activar bendiciones a la vida nuestra. La palabra obediencia significa un acto de sumisión o acto de sumisión, de cumplir las órdenes e instrucciones de un superior. Llámese el patrón o jefe, llámese el maestro, llámese el líder, llámese el gobernante, llámese Dios, en fin, pero es de cumplir las órdenes o instrucciones de un superior, cumplir la voluntad de quien manda. Así que eso, para dar una definición corta y sencilla de entender de lo que es la obediencia. En nuestra vida cristiana es necesario ante todo obedecer a Dios más que al hombre. En Hechos 5:29 la Biblia nos habla de esa época en que la iglesia estaba siendo perseguida por Roma, y en esa persecución a Pedro lo metieron preso. Y después de que un ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel, él sigue predicando, y le prohibieron las autoridades de la época predicar en el nombre de Jesús. Y le dijeron: no le prohibimos, lo capturaron. Y le dijeron: no le prohibimos predicar en ese nombre. Y él dijo: es que es necesario. La Biblia dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La consigna del cristiano, si bien es verdad que quiere honrar y debemos respetar a nuestras autoridades, ese ejercicio no va por encima de nuestra obediencia a Dios. La sujeción bíblica o la obediencia bíblica es así:
Dice así la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Que debemos como hijos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. En el Señor es en lo que es lícito, en lo que es legítimo, en lo que es justo. Y también habla a las esposas. Dice que las esposas, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21 al 22, dice que las esposas estén sujetas o en obediencia a sus maridos. Ahí hay otro elemento de obediencia o de sujeción. Pero también la Biblia dice que los maridos debemos amar, debemos obedecer al Señor, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Los maridos debemos obedecer al Señor, amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio la vida por ella, con amor sacrificial. Efesios 5:25. Pero a los empleados la Biblia manda que se sometan a sus jefes como si lo hicieran con Jesús, con sencillez de corazón. Efesios 6:5 dice que los siervos, en el contexto de hoy, empleados, sométanse a sus jefes como si lo hicieran con Jesús, con sencillez de corazón. La Biblia, versión Dios habla hoy, dice que lo hagan con respeto, con temor y con sinceridad. Así que está hablando a los hijos, la obediencia a los padres, la esposa al esposo, el esposo al Señor y amando a la esposa como Cristo a la iglesia, los empleados a sus patrones, a sus jefes, los habitantes de la tierra. Dice en Tito 3:1 al 2, sométase a los gobernantes. Dice, sométase a los gobernantes y autoridades, mostrando mansedumbre, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que es claro lo que Pablo le recuerda a través de Tito, que los humanos, los habitantes de la tierra, se sometan a los gobernantes. Y cuando hablamos del creyente, el cristiano, la Biblia es enfática en Hebreos 13:17 en decir textualmente: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedezcan, le dice la palabra del Señor: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así que cuando hablamos de la obediencia, la vida cristiana se trata no de sentir, no de visiones, no tanto de sueños, no tanto solo de lágrimas, sino de obediencia. Puede que en esa obediencia te cueste lágrimas, puede que no. Puede que en esa obediencia tenga visiones, puede que no. Tenga sueños que tengan una trascendencia espiritual, puede que no. Puede que sienta algo, puede que no sienta. Eso no es lo más relevante. Lo más relevante ante Dios es obedezca. Sé obediente a lo que Dios manda por tu bien. Obediencia. Muchas veces cuando hay que hacer algún sacrificio, muchos no obedecen. Muchos obedecen la palabra del Señor cuando no cuesta mucho, pero cuando tiene una implicación de sacrificio, hay muchos lo piensan dos veces y descartan la posibilidad de obedecer lo que Dios dice. A Dios, dicen muchos predicadores, que a Dios no lo mueven ni las lágrimas, ni lo mueven la necesidad, ni el hambre, sino la obediencia y la fe. La obediencia y la fe. Muchos dicen: si Dios existe, porque hay hambre en el mundo, porque hay necesidad. Es que muchos piensan que a Dios lo va a mover las cosas. A Dios lo mueve la obediencia, porque mucha gente quiere que Dios mande tanto beneficio a la tierra a costa de la desobediencia, la maldad y la corrupción humana. No, Dios lo mueve la obediencia a su palabra y la fe. Muchas veces como hombres y mujeres entendemos la voz de Dios o la escuchamos claramente cuando nos dice qué hagamos o qué debemos dejar de hacer, pero llegado el momento de actuar o cumplir la palabra, no lo hacemos.
No obedecemos lo que Dios nos dice, nos dejamos llevar por las circunstancias o por las palabras de otras personas o por consejos de otros o por sentimientos personales y no obedecemos. Déjeme hablarle de algunas personas que obedecieron a Dios en la Biblia. De repente hay muchos que obedecieron, otros que desobedecieron. Y pues en una predicación, el tiempo que tengo, no alcanzo a hablar de todos, pero déjeme contarle algunos como referencia. Uno es Abraham. Cuando uno se traslada al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le manda a Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice textualmente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Textualmente dice la palabra, Dios le dijo a Abraham. Y uno encuentra, cuando uno lee todo el párrafo hasta el verso 4, algunas bendiciones que se suscitan en esta lectura de la palabra de Dios, algunas bendiciones de lo que Dios le dice a Abraham por obedecer. Y en el versículo 2 dice la palabra del Señor, le dice Dios a Abraham, cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela, dice haré de ti una nación grande y te bendeciré. Está hablando de una bendición personal, haré de ti una nación grande. Está hablando directamente a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Está hablando de bendición personal. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, entendemos que la obediencia es la clave y entonces le obedecemos a Dios. Dios tiene bendiciones para nosotros. Dios, como Abraham, también nos dice a nosotros: te bendeciré. Y de hecho la Biblia dice en Gálatas que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros los gentiles que hemos creído. O sea que esa bendición también es para nosotros. Te bendeciré. Y en el versículo 3 dice textualmente: bendeciré a los que te bendijeren. Y luego dice: y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí habla de una bendición familiar. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición Dios quiere, cuando obedecemos, bendecirnos no solo a nosotros, sino bendecir nuestra familia. Pero en el versículo 2 dice Dios que te engrandeceré. Versículo 2 habla que Dios quiere traer grandeza a la vida de sus hijos. Él cumple su palabra cuando dice en el Salmo 91 que cuando ponemos nuestro amor en Él, Él nos pondrá muy en alto. Él cumple su palabra, como dice en Habacuc, que sobre las alturas nos hace andar. O sea que Dios cumple su palabra de engrandecer a aquel que le obedece. Poner grandeza en su vida, ponerlo en lugares de privilegios, hacerlo sentar, como dice en el Salmo, con los reyes de su pueblo. Pero también hay otra bendición en el verso 2 y dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nos hace canales de bendición. No solamente somos bendecidos, sino que Dios nos usa como instrumentos de bendición para bendecir a otros pueblos, a otras familias, a otras personas. Serás bendición, te engrandeceré, pero también serás bendición, dice en el verso 2. Y te bendeciré, engrandeceré y serás bendición. Hermano, hermana, Dios no nos bendice solo para que seamos personas egoístamente bendecidos, sino para que seamos instrumentos de bendición para bendecir a otros. Pero también dice en Génesis 13:2 otra bendición, y es que la obediencia trae bendición económica. Lo vemos en Abraham. En el versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Uno ve que Abraham fue bendecido en su economía. En este tiempo de cuarentena, de aislamiento social que se alargó tanto y que ha entrado tantas personas, familias, en una crisis económica, yo quiero darle esta palabra: Dios puede traer bendición financiera a su empresa, a su casa, a su vida, a su familia, pero hay que obedecerle a Dios. La clave es la obediencia a Dios. Dios le rompió las estructuras a Abraham en Harán, porque tenía algo mejor para él en Canaán.
El requisito era solo que él obedeciera a Dios. En el capítulo 12, verso 5 dice la Biblia: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, note, en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Note, Dios le rompe las estructuras a Abraham en Harán porque tenía algo mejor para él en Canaán. El requisito era solo obediencia a Dios. Y ahí dice textualmente en este versículo 5 que tomó a Abraham a su mujer y a Lot su sobrino y todos sus bienes y su ganado y todo lo que han adquirido en Harán, y salieron para Canaán, salieron de Harán para Canaán. O sea, obedecieron a Dios. Abraham obedece a Dios. Harán es tipo de Harán significa centro de adoración a la luna, y es tipo del estancamiento. En Génesis 11:31 dice la Biblia textualmente: y tomó tarea Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Cuando ellos salen de Ur de los Caldeos, llegaron hasta Harán, y dice que se quedaron allí. Es que Harán es tipo del estancamiento. Se quedaron allí, no continuaron hasta Canaán. Inicialmente se quedan en Harán, y seguramente pensaron que ya en Harán era suficiente que llegaran hasta allí, que era suficiente quedarse en Harán. Pero Dios quería algo más para Abraham y su familia, y era Canaán. No olvides, Harán es tierra de estancamiento. Hay personas que viven vidas estancadas por la desobediencia a Dios. Pero si un cristiano vive una vida de obediencia, vive una vida de gloria en gloria, dice la Biblia, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de testimonio en testimonio. Entonces, Harán es tipo de estancamiento, es tipo de muerte. En el capítulo 11, verso 31 dice: se quedaron allí morirían si no seguían el propósito de Dios en obediencia de lo que Dios les había mandado. Pero Canaán, escúcheme bien, Canaán, que era el lugar donde Dios lo quería llevar a Abraham y su familia, significa promesa, progreso, abundancia, adoración. En el capítulo 12, verso 7 de Génesis dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Dónde edifica Abraham el altar? En Canaán, cuando ya llegó a la tierra que Dios le había prometido, y que Abraham, por obedecer a Dios, llegó a ese destino. ¿Cuántas personas están en Harán, en la tierra del estancamiento? Y Dios quiere para ellos Canaán, la tierra de la promesa, del progreso y la abundancia, de una vida rica en la adoración a Dios. Si Dios rompe tus estructuras, fruto de tu obediencia es que te dará las cosas que, como dice Él en su palabra en 1 Corintios 2:9, te dará a ti las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, pero que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si obedeciendo Dios rompe tus estructuras, es por tu bien. Él no va a romper tus estructuras para hacerte daño, o para estancarte, o para afectarte. No, Él la rompe porque tiene algo mayor para ti. O como dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que si Dios rompe tus estructuras, porque Él quiere enseñarte las cosas grandes y ocultas que hasta ahora no conoces. Vale la pena entonces entender que la obediencia es la clave. Lo vemos reflejado en Abraham. Pero déjeme mencionarle otro personaje: Naamán, que fue el general sirio que tenía lepra.
pero que una vez una empleada doméstica judía le dice: ve a las tierras de Israel, allá hay un profeta de Dios y él te podrá sanar. Y el general equipó viaje, emprendió viaje y se fue a las tierras de Israel. Y llegó donde el profeta de Dios, según Segunda de Reyes 5, 13 y 14. Y llegó al profeta de Dios, y entonces el profeta le dijo: lávate 7 veces en el río Jordán, sumérgete 7 veces. Y este hombre no quiso, dijo: pero hay mejores ríos en mi tierra. Y entonces, ¿por qué voy a sumergirme en este? Y algunos de los siervos del general le dicen al profeta, a Naamán le dicen al general: ¿por qué no lo haces? Si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías por tu salud? Y si te ha mandado esto, ¿por qué no lo haces? Y entonces finalmente él obedeció hizo caso al consejo de los criados o de los siervos y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y la Biblia dice que al salir su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Era humillante para este general sumergirse delante de sus soldados o delante de sus criados, sus siervos que le acompañaban, sumergirse 7 veces en el río Jordán, sumergirse una vez, luego otra vez, luego otra vez. Eso se veía como qué vergüenza ante la gente que estaba bajo su mando. Pero finalmente él entiende, pues a la larga, si es por la salud, si hice semejante viaje de un país a otro, pues ¿por qué no lo hago? Y se sumergió, obedeció y fue sano de la lepra. Así que aquí encontramos un beneficio de la obediencia, y es la sanidad. La sanidad. Cuando obedecemos, Dios nos puede sanar. Si usted no es sanado a pesar de que obedezca, seguramente puede estar viviendo un proceso de prueba o está viviendo una etapa, pero la Biblia dice que de todas ellas nos librará el Señor, o que Dios con la prueba nos da la salida. Pero hay otro personaje, y es Elías, y él fue, dice la Biblia en Primera de Reyes 17, 5 y 6, y él fue, hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y por la tarde. Aquí vemos un milagro de provisión. En el anterior de Elías, un milagro de sanidad por la obediencia. En el caso de Elías, un milagro de provisión. En un tiempo de sequedad en la tierra, en un tiempo en que no llovía, por una represión de Dios sobre Israel, porque habían dejado a Dios y se habían ido tras el dios Baal y tras la idolatría, y habían hecho abominación ante Dios. Dios lo reprendió y no envía agua por una oración del profeta por 3 años y medio. Y ahora Dios le dice al profeta que fuera y se ubicara en el arroyo del Querit, y allí Dios le enviaba a los cuervos que le llevaran pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Yo no sé cómo está su casa en cuestión de provisión, pero si eres obediente, Dios se las ingeniará. Dios se encargará de enviar sus cuervos. Dios se encargará y se las ingeniará para usarlo el medio más inusual, inclusive para que haya provisión en tu casa y se cumpla la palabra, que no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero déjeme hablarle de otro hombre que usó como clave la obediencia y fue bendecido: el ciego de nacimiento. La Biblia dice en Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le dio una respuesta, y luego en el verso 4 dice la Biblia: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y luego más en el verso 5 dice la Biblia: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y en el verso siguiente le dijo Jesús al ciego: ve y lávate en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces este hombre, se lavó y regresó viendo.
Él obedeció la orden del Señor. Él había podido decir: Señor, ¿por qué no me sanas con solo decir una palabra? ¿Por qué no solamente me tocas con tu mano y seré sano, como has hecho con otros? No, el Señor lo sanó de una forma diferente a como había sanado a otros. Y el ciego solamente obedeció. Se fue tanteando, porque Jesús untó greda en sus ojos. Además era ciego, tanteando a ver cómo llegaba hasta el estanque Siloé. Y en ese proceso de obediencia se lavó los ojos y recuperó la vista. Qué interesante. Aquí vemos un milagro también de sanidad, pero un milagro también de testimonio, porque luego los vecinos, los conocidos, intrigados por el milagro, dice la Biblia en el verso 7 que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Y entonces unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fue que fueron abiertos tus ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Él pudo dar testimonio de lo que el Señor hizo en él. Cuando activamos la clave de la obediencia en nuestra vida, podemos ver milagros más allá de nuestras expectativas, y tenemos un testimonio que contar de los actos portentosos del Señor, o podremos tener testimonio tras testimonio. Pero hay otro personaje del que quiero hablarles, y es Elías y la viuda de Sarepta. La Biblia nos dice en 1 Reyes 17:9, Dios le dice al profeta Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y esta mujer era una mujer muy pobre. La Biblia dice que iba a preparar una torta para ella y su hijo y luego morirse, porque no tenían más de qué vivir. Y entonces Dios usa al profeta en el verso 14. Dios le dice al profeta, el profeta le dice a la viuda: sí, haz eso, pero primero tráeme a mí. O sea, no prepara para ti tu hijo, sino primero para mí. Y luego el profeta le empieza a decir en el versículo 14 a la viuda que Dios había dicho que no escasearía el aceite y la harina. Y en el verso 16 se ratifica que esta mujer hizo como le dijo el profeta de Dios, y no escaseó ni la harina ni el aceite, nunca más. Y luego de que se suscita este milagro, la Biblia nos dice que el hijo de la viuda murió. Él murió, y entonces ahora está en angustia porque su hijo ha muerto. Aparte de que era viuda, ahorita su hijo único acaba de morir. Y entonces dice la Biblia que Dios usó al profeta de Dios en el verso 24 para hacer un milagro de resurrección en el muchacho. Dios usó al profeta Elías para resucitar al hijo de esta mujer viuda de Sarepta. Así que se suscitaron dos situaciones muy especiales allí. Una es la multiplicación de la harina y el aceite, y dos, el milagro de la vida. El milagro de la vida. Y la Biblia dice que esta mujer pudo decir que él era un siervo de Dios. Pudo reconocer que Elías era un varón de Dios, verso 24. La gente sabrá que somos varones de Dios, o que las mujeres que obedecen a Dios son varonas, mujeres de Dios, siervas de Dios. ¿Por qué? Porque ven que la obediencia activa en nosotros, activa milagros como estos de multiplicación, milagros de vida. Así que, hermanos, déjenme hablarles de otro caso, pero no sin antes recordarles, yo no sé cómo está en la provisión en tu casa, pero una cosa sí les sé decir, que el Dios que hizo el milagro a través del profeta Elías en la casa de esta viuda, esos dos milagros, está dispuesto a hacer milagros también en tu casa, si hay una actitud de obediencia, si activa la clave de la obediencia en el día a día.
Pero déjenme mencionarles otro personaje, y este lo vemos en el Nuevo Testamento, y es Pedro. En Lucas 5:4, Jesús, cuando Pedro toda la noche no había podido pescar nada, Jesús le dice: boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro obedeció. Y en el capítulo 5, verso 5 dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro obedeció. Él había podido decir: Señor, ¿qué me vienes tú a decir si yo soy un pescador profesional? Usted sabe cuántos años yo llevo en esta profesión de pescador, y por aquí no hay nada. Hemos pasado toda la noche y no hemos sacado nada. ¿Para qué perder más el tiempo? Pero Pedro usó una expresión: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, la palabra que dice el Señor, o sea, obedeció, echaré la red. Y dice la Biblia que la red salía llena de peces, que hasta se rompía de la cantidad de peces que sacaba. En otra ocasión, en Mateo 14:28, vemos que Jesús camina sobre el mar una noche cuando ellos están en una situación donde había mucha turbulencia y vientos contrarios, y las olas azotaban la embarcación. Dice que Jesús se apareció de noche caminando cerca de la embarcación, y algunos dijeron que era un fantasma, y Pedro dijo: no, es el Señor. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Grave es eso. ¿Cómo hizo Pedro para caminar sobre las aguas? Porque creyó que era Jesús, porque obedece el mandato de Jesús, que le dice: ven. Y entonces Pedro empieza a ver una experiencia que no la vivió ninguno más de los discípulos, y fue caminar sobre las aguas. Camina, mi hermano, sobre las aguas de la obediencia, en medio de turbulencias, de vientos contrarios, de olas que azotan tu embarcación. Camina sobre esa obediencia, activa esa clave, y podrás caminar, podrás enfrentar estos tiempos difíciles de COVID-19, de turbulencia, de enfermos y muertos en nuestra sociedad, de tiempos difíciles, de escasez, de crisis, de todo lo que escuchamos en las noticias como vientos contrarios que azotan tu embarcación, que es un tiempo de mucha turbulencia. Camina sobre las aguas de la obediencia, de la fe, y el Señor te va a sacar adelante. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, dice así el apóstol Pedro estas palabras textualmente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cómo me impacta cuando el mismo Pedro, que vivió experiencias de obediencia al Señor como las que mencioné antes, él escribe a la iglesia universal: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Está hablando el Espíritu Santo. Graves entonces, según esta palabra, que la obediencia a la palabra de Dios nos purifica. Habiendo purificado estas almas por la obediencia a la verdad. Bien dice el Señor en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor que Él nos ha hablado, la palabra de Dios, cuando la interiorizamos, la encarnamos, ella se activa en nosotros y trae purificación, limpieza. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios nos libera. Juan 8:32 dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios. Cuando pensamos en la desobediencia, yo creo que el primer personaje que viene a nuestra mente, los primeros, sería Adán y Eva. Todos conocemos, según las Escrituras, lo que pasó con Adán y Eva, cómo su desobediencia desató una situación que ha afectado a la humanidad desde entonces hasta hoy.
Pero miramos también el caso de Saúl en 1 Samuel 15:24, cuando Dios lo mandó a destruir a Amalek, todo lo de Amalek, y él entonces decide perdonar la vida a algunos animales engordados para el sacrificio, y decide perdonar la vida al sacerdote. Y entonces dice la Biblia, Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Dice textualmente: he pecado, he quebrantado el mandamiento de Dios y sus palabras. ¿Por qué? Porque le temió, dice, al pueblo y consintió la voz de ellos. ¿Cuántos por seguir la corriente a los demás? ¿Cuántos por tener contento al ser humano, a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un jefe, prefieren quebrantar los mandamientos del Señor? ¿Cómo me reta a mí cuando Pedro dijo esas palabras? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos trasladamos a Jonás, la Biblia nos muestra que Jonás, Dios lo manda a una misión a Nínive, y él se fue para otro lado huyendo de la presencia de Dios. Y en esa huida, entonces en el mar, la Biblia dice que Dios hizo que las aguas del mar se embravecieran, y entonces a Jonás lo lanzaron al mar, se lo tragó un gran pez y las aguas se calmaron. Y desde el gran pez al tercer día de estar allí, Jonás oró a Dios, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, le pidió perdón a Dios. Y Dios hizo que el pez lo vomitara a la orilla del mar. Y ahora sí Jonás estaba dispuesto a ir a la misión que Dios le había encomendado. ¿Cuántos Jonases hoy en día quieren obedecer solo cuando están en el vientre del pez varios días, cuando no encuentran salida? Ay, sí, entonces, Señor, ¿a dónde fue que me mandaste que fuera? Señor, ahorita sí estoy dispuesto a hacer lo que me dijiste que hiciera. Ahora sí estoy dispuesto a obedecer. ¿Por qué esperar que estemos metidos en el vientre del pez para, en la crisis más brava, para ahí sí obedecer a Dios? No esperes entrar en el vientre del pez para obedecer. Y si nos trasladamos al pueblo de Israel, la Biblia nos habla que cayó cautivo en 2 de Reyes 18:11 al 12 por los asirios, por no obedecer la voz de Dios y por quebrantar el pacto de Dios. La desobediencia nos vuelve esclavos del diablo. La desobediencia nos vuelve esclavos del mundo, del pecado, de la carne, de otras personas. Nos vuelve esclavos de malos hábitos, de malas decisiones y de vicios. Por eso, activemos la clave de la obediencia, que nos va a beneficiar más que la desobediencia. La desobediencia trae muerte. Por eso dice Romanos 6:23 el apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte. En Isaías 1:19 al 20 dice textualmente Dios a través del profeta: si quisierais y oyereis, comeréis del bien, mas si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Es que la desobediencia dice: seréis consumidos. Pero si quisiereis y oyereis, comeréis del bien. La obediencia no es solo ofrendar, no es solo dar. La obediencia no es solo ayudar al necesitado, no es solo asistir a reuniones culticas. La obediencia no solamente es saludar al hermano. La obediencia va mucho más allá. Esto es una parte, pero la obediencia va más allá. La obediencia es morir al yo, es permitir a Jesús reinar en nuestra vida, en nuestra casa. Es hacer lo que Dios nos manda, así nos cueste sacrificio, nos duela, a que le hagamos caso. Como Abraham, cuando Dios le manda a sacrificar a Isaac, su hijo, le costaba. Era el hijo a quien tanto amaba, era el hijo de la promesa, era el hijo de la esposa con quien había compartido años de vida, el hijo añorado y deseado. Y ahora Dios le dice: sacrifícamelo. Dios no esperaba, Dios no le dijo eso porque Dios quería que lo sacrificara. Dios estaba probando el amor del corazón de Abraham. Pero entonces, cuando hablamos de obediencia, es hacer lo que Dios nos manda, así nos cueste. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y vivió todo el proceso hasta ya estar al borde de clavarle el puñal. Y Dios le dice: detente, Abraham, he visto que me ama más a mí que a tu propio hijo.
Así que la obediencia es sacrificio que nos cueste, que muchas veces nos duela. Es permitirle a Dios forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Bien dice un coro viejo en la Biblia, Jesús me dice así: que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, basado en Juan 14, 21 al 23. Él es muy claro en decir en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solo el que los sabe, sino el que los guarda, o sea, los obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor dice en Juan 14, 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. El amor a Dios no es solo de palabras, tiene que ser un amor evidenciado, demostrado. La obediencia al Señor es la verdadera prueba de nuestro amor por Él. Bien dice Él en su palabra: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon sobre aquella casa, pero no la pudieron destruir porque estaba firme sobre la roca. Así compara el Señor al que oye sus palabras y las guarda, o sea, las lleva a la practicidad de su vida cotidiana. Golpearán ríos sobre nosotros, vendrán vientos tempestuosos, vendrán situaciones difíciles y golpearán contra nosotros, pero no nos podrán derribar porque estamos cimentados sobre la roca. Así que, mis hermanos, importante tener en cuenta que qué ríos y qué vientos están soplando, golpeando contra tu vida y la están debilitando, tumbando, derribando o no, depende de nuestra obediencia. Mateo 7, 24 al 27. Si nuestra casa está en la desobediencia construida, nuestra vida en la desobediencia, en la arena de la desobediencia, cuando vengan estas situaciones difíciles, la van a derribar. La obediencia es comparada en la Biblia con la semilla que el hombre sembró, el sembrador sembró y cayó en buena tierra, Mateo 13, 23, y da fruto y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese texto hace referencia al que es, al hombre, a la mujer que es activa la clave de la obediencia, da fruto. Para Dios vale más la obediencia que la multitud de sacrificios, dice la Biblia en 1 Samuel 15, 22. Eso es lo que Dios dijo refiriéndose a Saúl, porque Saúl fue a una misión que Dios le dio contra Amalek, y hizo lo que se le dio la gana y no hizo la misión tal como Dios se la mandó. Y aunque él perdonó la vida a algunos animales engordados para sacrificio, y es cuando Dios le dijo eso: es que para Dios vale más la obediencia que la multitud de sacrificios. Concluyo diciéndole: tome la decisión si va a obedecer más a Dios o a usted mismo o a los demás. La obediencia a la palabra, porque ella te instruye, ella te corrige, ella te redarguye, ella te enseña, ella te prepara para toda buena obra, 2 Timoteo 3:15 al 17. La palabra de Dios te hace sabio para la salvación. En Jeremías 7:23 Dios dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcame, así seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les he ordenado, a fin de que les vaya bien. Mas esto les mandé, dice la versión Reina Valera, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Cuando nosotros activamos la clave de la obediencia, nos va a ir bien, dice Dios. La obediencia es la puerta de muchas bendiciones. La obediencia es la clave. Yo le animo hoy para que active esa clave en su vida y goce de las bendiciones que han gozado tantos en el pasado y hemos gozado tantos en el pueblo de Dios. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor que nos ayude a poner en práctica esta revelación de la palabra que hoy escuchamos. Padre, en esta hora te damos gracias
por hablar a nuestras vidas a través de esta palabra. Oh Dios, que estemos dispuestos a ponerla por obra. ¿Qué tanto estás, hermano, en sumisión al Señor? ¿Qué tanto cumple sus órdenes, sus instrucciones? ¿Qué tan dispuesta estás para cumplir la voluntad de Dios? Pregúntate ahí mismo donde estás y habla con el Señor. Si tu obediencia está basada solamente en lo que no te cuesta, en lo que es fácil obedecerle a Dios, pero lo que te cuesta no estás dispuesto a pagar el precio, pídele perdón a Dios y determínese a hacerle caso a Dios, aún te cueste pagar un precio, porque después el resultado va a decir valió la pena. ¿Qué tal está tu sujeción terrenal en la vida familiar, en el trabajo, en el país, en tu iglesia? ¿Qué tal estás en la sujeción? ¿Qué tanto te sujetas a las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre tu vida? Revisa esa parte también, eso hay que ajustarlo, porque Dios establece parámetros de obediencia también en la vida de familia, en la vida de país, en la vida laboral, en la vida eclesiástica. ¿Qué tanto obedeces cuando te implica algún sacrificio? Padre, ayúdanos, perdónanos cuando obedecer nos cuesta tanto y entonces optamos más bien por dejar de lado ese principio de la palabra y más bien obedecer a otros que no nos cuesten mucho. ¿Qué milagro necesitas, hermano? Pero tu desobediencia no ha hecho que no los puedas alcanzar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu provisión, en tu multiplicación, en liberación, en purificación. ¿Qué milagro necesitas? Pero no has activado la clave de la obediencia, y producto de tu desobediencia te han venido más problemas, más crisis, más dolores de cabeza, más consecuencias. Dígale al Señor que te ayude, porque quieres activar la clave de la obediencia, y entonces que estas bendiciones te persigan, estos milagros se susciten. Si Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con Elías, con la viuda de Sarepta, lo hizo con Pedro, lo hizo con Eliseo, lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel, lo ha hecho con tantos en la historia, con el general Naamán de Siria, lo puedes hacer también contigo. Estás estancado en Harán o bendecido en Canaán. ¿Dónde está tu vida en este momento? ¿Te conformaste con Harán cuando Dios tiene bendiciones tan grandes para ti en Canaán? ¿Qué tanta bendición transmites a otros con tu obediencia? ¿O tu obediencia transmite a otros cosas que no construyen, no suman, no edifican? Estás dándote largas para tener que estar en el vientre del pez y ahí sí obedecer. Has caído en esclavitud del pecado, del diablo, del mundo, de la carne, por no obedecer. Dios nos llama hoy a cerrar la página de nuestra vida en la desobediencia y nos llama a obedecer, muriendo al yo. Dígale al Señor que hoy mueres a ti para que Él viva en ti. Permita a Jesús reinar en tu vida, en tu casa. Señor, te invitamos a hacer reino, gobierno en nuestra vida, en nuestra casa. Te invitamos, Señor, que nos ayudes a obedecer lo que tú nos mandas, así nos cueste sacrificio, como Abraham con Isaac. Te rogamos, Señor, que nos ayude a permitirte, oh Dios, ser Señor en cada área de nuestra vida. Te invitamos a forjar tu carácter, oh Cristo, en nosotros. Oramos en esta hora, Señor, que nos ayudes a guardar tus mandamientos, Señor, a entender que nuestra obediencia es nuestra mejor adoración hacia ti. Oh Dios, que la obediencia a la palabra en nosotros sea una realidad, porque ella nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos prepara para toda buena obra, nos hace sabios para la salvación. Que podamos seguir el consejo tuyo en Jeremías, cuando tú dices que ordenaste que te siguieran y que, oh Dios, te obedeciéramos, y tú serías nuestro Dios y nosotros seríamos tu pueblo. Que nos comportemos de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, a fin de que nos vaya bien. Ayúdanos a hacer las cosas así, porque tú tienes tanto bien para nosotros. Ayúdanos a entender que la obediencia, Señor, va a activar tantas bendiciones en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestro entorno. Nos disponemos hoy, Señor, para obedecer tu palabra, hoy más que nunca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.
Bien, gracias hermanos y amigos por escuchar esta palabra. Le invito para que la comparta con otros, para que la encarne en su vida diaria. Y no olviden, la obediencia es la clave. Un abrazo, Dios los bendiga, se les ama mucho y vamos por adelante con el Señor.